Sabemos que en la termodinámica existen procesos térmicos que nos ayudan a entender cómo se comportan dichos sistemas si alguno de los parámetros se mantiene constante. Dichos parámetros son el volumen, la presión y la temperatura. Por ejemplo, sabemos que en un proceso isotérmico se mantiene constante la temperatura, mientras que los parámetros de volumen y presión pueden cambiar. Otro ejemplo es el proceso isobárico, donde se mantiene constante la presión del sistema mientras que el volumen cambia. Todo esto nos lleva a la máquina de Stirling, pero de forma breve tenemos que entender lo que es el ciclo de Carnot. Y si vemos un diagrama presión-volumen, este ciclo se construye de una expansión y una compresión isotérmica, y una expansión y una compresión adiabática. Ahora bien, un motor de Stirling es muy similar a una máquina de Carnot. Existen varios diseños de motores Stirling, pero en nuestro caso escogimos un motor de desplazamiento horizontal o alfa. Si seguimos el diagrama presión-volumen, se observará que al suministrar energía calorífica, la presión del aire aumentará mientras que el volumen se mantiene constante. Esto recordemos que se trata de un proceso isocórico. Una vez la presión llegue a su máximo, el aire caliente se expandirá y a consecuencia de esto el émbolo se desplazará horizontalmente, aumentando el volumen del cilindro mientras se disminuye su presión a una temperatura constante. Aquí se puede observar un proceso isotérmico y el aire realiza un trabajo sobre el pistón. Pero para que el émbolo regrese a su posición inicial, el motor Stirling cuenta con un foco frío, y este es un émbolo que comprime el aire frío y provoca un desplazamiento horizontal hacia el foco caliente. Y dado esto, el émbolo principal vuelve a comprimir el aire caliente, iniciando con el ciclo. El trabajo de los émbolos provoca un movimiento rotacional en el disco del motor, transformándose en energía cinética rotacional. Descubrimos que nuestro mechero por cada 4.25 mililitros consumía esa cantidad en 4 minutos. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, calculamos que por minuto consume 1.0625 mililitros de alcohol. O sea, conociendo la densidad del alcohol, que es 0.789, pudimos hacer una regla de 3 y calcular que se queman 0.815 gramos. Al conocer esta masa y también conocer la masa de los elementos que ya están establecidos en el alcohol, calculamos que son 0.177 moles los que se utilizan en el etanol durante todo este proceso. Al conocer las entalpías de formación de los diferentes compuestos, tanto reactivos como productos, podemos calcular la entalpía final, que sería con la suma de productos menos la suma de reactivos, y ya con la división de los 0.177 moles que tocarían, entonces nos da que nuestro mechero y nuestro proceso, mejor dicho, ocupa una entalpía de 24.2 kilojoules por minuto. Sin embargo, antes de poder continuar para calcular el trabajo del motor y su eficiencia, necesitamos una variable más, que es los moles de aire N involucrados en la reacción. Para esto necesitamos saber el volumen del cilindro, que sabemos que está lleno de aire común y corriente. Averiguamos esto usando una probeta graduada y vaciando un volumen conocido dentro del cilindro de vidrio. Averiguamos que el volumen del cilindro era de 4 mililitros. Después, haciendo uso de la ley de los gases ideales, podemos despejar para saber el número de moles, que es presión por volumen sobre constante R por temperatura. Ahora, la naturaleza del problema también nos brinda un poco más de información adicional. Concretamente sabemos que la presión del aire que se encuentra al inicio dentro del cilindro es presión atmosférica, pues nosotros mismos encerramos ese aire ahí y sabemos que en esa posición inicial de volumen no se va a ningún lado, que es de 101.325 pascales. El volumen, como ya mencionamos, de 4 mililitros o bien 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. La constante R de los gases ideales, que es 8.314 metros cúbicos por pascales sobre mol por Kelvin. Todas estas unidades se van a cancelar al despejar para dar lugar a mol. Y la temperatura de 24 grados Celsius o bien 297 Kelvin. Una vez resuelto, averiguamos que dentro del cilindro la cantidad de aire que participa en cada ciclo termodinámico es de 1.64 por 10 a la menos 4 moles de aire. Esta cantidad también la confirmamos con otro método, que es tomar la masa del aire que sacamos en base al volumen y a una densidad promedio y multiplicarla por la masa molar estándar del aire, que son 29 gramos sobre mol, que nos dio una respuesta bastante cercana a la anterior.
Finalmente, con todos estos datos podemos realizar un código de MATLAB que en nuestro caso a través de una interfaz escrita solicite datos relativos a el volumen del cilindro que realiza el trabajo en diferentes máquinas Stirling, el número de moles que se encuentra dentro de dicho volumen y asumiendo que usan el mismo modelo de mechero que nosotros, que como ya establecimos genera o aporta al sistema con 24.2 kilojoules de energía calorífica cada minuto. Se te da una bienvenida y te pide un par de datos. En específico empieza pidiéndote cuál es la velocidad a la que está girando en este momento el motor Stirling en RPMs. En nuestras pruebas la velocidad promedio fue de 395 revoluciones por minuto. En mi caso el diámetro de mi cilindro era de 3 centímetros. El largo de él mismo era 8 centímetros. Y la distancia que se desplazaba entre uno y otro era de 3 centímetros. MATLAB con toda esta información calcula que la potencia de mi máquina de Stirling es 1.73 kilojoules por minuto. También calcula, según la primera ley de la termodinámica, cuánta de la energía que entra al sistema no se está aprovechando y por lo tanto se está absorbiendo como parte de la energía interna del sistema, que son 24.47 kilojoules. Y en base a esto saca una eficiencia de la transformación de energía calórica a energía cinética, que en este caso es de 7.2%, que comparado a una eficiencia máxima de los mejores modelos de motores de 4 tiempos de aproximadamente un 30%, pues está bastante bien.